Bienvenidos a esta transmisión que el Señor por su gracia nos permite. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor. Se me olvidó ubicar, entonces vamos a ver, predicaciones. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Bueno, ya vamos a iniciar. Bueno, bienvenidos los que se están conectando. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Ángel Ventura, Dios le bendiga. Hermana Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Bienvenidos. Ya vamos a dar inicio por la gracia del Señor a este estudio. Continuando con este estudio. Entonces, les invito a que abramos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Vamos a leer los textos bíblicos y damos inicio por la gracia de Dios. Susana Barrio, Dios le bendiga. Arrancamos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad preciosa en esta mañana de levantarnos, de respirar, de caminar, de sentir la vida, Señor, que proviene de ti. Tú eres el creador, tú eres el hacedor, tú eres el diseñador y el constructor de todas las cosas. Te bendecimos, te damos la gloria. Te pedimos, Señor, que siga bendiciendo a este pueblo, que cada mañana, Señor, tiene hambre y sed de ti. Venimos delante de ti, esperando en ti, que tú nos bendigas, que tú nos hables. Padre, bendice esta congregación, bendice este pueblo, bendice mi vida y permítame dar esta explicación donde tu nombre sea glorificado. Permite, Padre, que mucho pueblo reciba bendición para tu gloria y para tu honra. Te pedimos tu gracia, te pedimos tu misericordia, Señor. Pedimos que tu presencia fluya desde este lugar y hables a las naciones, salve las almas, reconcilie a los descarriados, bendiga el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, toma de Cristo. Espíritu Santo, toma de Él, háznoslo saber. Guíanos a toda verdad, enséñanos todas las cosas, reprendemos, echamos fuera toda obra del enemigo, hecho fuera por la palabra. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marisoli Cáceres, Dios le bendiga, hermana Marisoli. Juanita Arroyo, Dios le bendiga. A todos los que se han conectado, Eduardo Morocho Mendoza, Dios le bendiga en Facebook. Y bueno, vamos a arrancar en el nombre del Señor con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12. Les comparto la pantalla. Dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la escritura, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Amén.
Qué bueno es el Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a continuar con este estudio por la gracia del Señor. Saludos a la hermana Miriam Ruiz, María Angélica Pérez, Dios le bendiga. Saludos a todos los que están conectándose. Amén. Y seguimos con este estudio que está buenísimo por la gracia del Señor. Aprovechemos el tiempo. Ya hemos visto cómo Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, en la tierra de Sinar, donde Nimrod edificó esa torre entre el año 1700 y 1900. Estamos hablando de casi 200 años se tomó para la construcción de la ciudad y para la construcción de la Torre de Babel. Recordemos que después de los días de Peleg fue que la edad se redujo a la mitad. Por lo tanto, Nimrod tuvo la edad de sus contemporáneos, en este caso Arfaxad, y también Arfaxad, que era el padre de Peleg, y los otros contemporáneos como, bueno, Sem vivió casi 600 años, pero estamos hablando de 400 años, por lo tanto, Nimrod pudo haber muerto en el año 2100 más o menos, después de la creación. Fue contemporáneo de Abraham, para que ustedes lo entiendan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, seguimos con este estudio que está muy bueno. Siguiendo la misma línea, Noé nació, bueno, aquí vemos vamos a mostrarle un poquito la caída de las edades. Entonces Abraham, bueno, vamos a la segunda línea del 11 al 20. Sem engendra a Arfaxad, a Sela, Sela engendra a Eber engendra a Peleg engendra a Reú engendra a Serug, Nahor, Terá. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, en el tiempo de Peleg hay una gran diferencia de edades, 239 a 464 es su padre Eber. Entonces, Nimrod fue contemporáneo entre Arfaxad, Selah y Eber. Vivió más o menos 400 años. Y en los días de Peleg, estamos hablando de 200 años, en esos 239 años fue que se edificó la ciudad de Babilonia, y se estaba tratando de edificar la torre, pero Dios los confunde, se esparcen, etc. Bueno, seguimos en esta exploración muy bonita. En el párrafo de transición que vimos en el capítulo 11 del libro de Génesis, del 27 al 32, que también yo les mencioné que es un párrafo introductorio de 3 temas importantes, que son los siguientes relatos que se amplían. El relato de Lot, que está en Génesis capítulo 13, 14, hasta el capítulo 19, donde Lot comete el incesto. Y el relato de Sara, que es la estéril, ese es el segundo relato, y el relato de la tierra de Canaán, por supuesto, introduce a Abraham. En el capítulo 11, verso 31 y 32 dice: tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram. Bendito sea el Señor. Déjame mostrarles el viaje. Amén. Dice: tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta Harán y se quedaron allí en Harán. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Amén. Les he explicado que salió con ellos de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, expliqué el día lunes, que era la capital del mundo de aquel entonces. Era un centro pagano al sur de Mesopotamia, rico y sofisticado, a 160 kilómetros de Babilonia. Amén. Yo les expliqué ayer, el lunes, 160 kilómetros al sur de Babilonia y 354 kilómetros al sur de Bagdad, la actual ciudad de Irak. El dios patrono de esa ciudad era Banani o Sin, o el dios lunar, representado por supuesto en una luna. De hecho, la religión musulmana realmente, ellos dicen que adoran y sirven a Alá, pero es uno de los 600 dioses que vivió en esa área de la Arabia, y era el dios lunar. Por eso en las mezquitas de los musulmanes hay una luna. Bendito sea el Señor. Continuamos con esta explicación. Amén. Bendito sea Dios.
Seguimos. Taré, el padre de Abraham, se había dejado absorber por esa idolatría, por la cultura sumeria. Josué, cuando está ya a los finales de su día, Josué, que confronta al pueblo, le dijo Josué a todo el pueblo, por inspiración de Dios, por la unción de Dios, le dice en Josué capítulo 24, el 2 al 3, que Taré, el padre de Abraham, era un idólatra. Amén. Dice, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, el río Éufrates. Amén. Es decir, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y dice, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Es decir, Taré era un adorador del dios de la luna. Por lo contrario, Abraham continuaba el legado de sus ancestros, el legado de Sem, el legado de Noé. Pues en medio de esta idolatría de Mesopotamia, Dios se le revela, se le aparece por primera vez a Abraham. La Biblia lo dice en Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban, el mártir. Verso 2 al 4 dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro Dios, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Amén. Entonces ya hemos visto el recorrido, como ya les mostré. Sale de Ur de los Caldeos, se extiende por el río Éufrates hasta la parte de arriba, llega a Harán, que es una ciudad siria actualmente, para que ustedes puedan comprender. Bendito sea Dios. Abraham decidió salir de Ur de los Caldeos y su padre Taré los tomó a todos y se fueron para la tierra de Canaán. Yo les expliqué el lunes, solo existían dos rutas para ir a Canaán, como les mostré en el mapa. La ruta más cercana era la más peligrosa, que era a través del desierto de Arabia, yendo directo, pero no había agua, no había suficiente comestible, podían morir en el camino, pero a través del desierto de Arabia. La otra más segura era la más larga, que era por el río Éufrates, y era la más apta para transportar familias, grandes rebaños, a lo largo de ese río Éufrates hasta Harán, que es la actual Siria, para luego descender a Canaán. En el capítulo 12 vamos a hablar la salida de Harán, de Abraham. Amén. Es decir, el capítulo 12 de Génesis registra 4 eventos importantes y los vamos a mencionar en esta mañana con la ayuda del Señor. ¿Cuáles son los eventos importantes en la vida de Abraham? Primero, la recitación del llamado original que Dios le hace a Abraham en Ur de los Caldeos. Segundo, la salida de Harán. Tercero, la revelación en Canaán. Cuarto, la edificación del altar a Jehová en Canaán. Y quinto, la asentación de Canaán, de Abraham en Canaán. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar el primero, el llamado o la recitación original del llamado de Dios a Abraham. Amén. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, es una recitación del llamado que Dios le había hecho en Ur de los Caldeos, cuando Dios se le apareció por primera vez, como lo dice Esteban en su discurso, Hechos 7 del 2 al 4. Originalmente este llamado fue revelado a Abraham en Ur de los Caldeos, de acuerdo al discurso de Esteban, ya lo hemos leído. Se lo repito, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, o sea, antes de que subieran por el río Éufrates y llegaran a Harán. Ya estando en Harán, Abraham reflexionó sobre su llamado y decidió obedecerle a Dios. Por eso el autor recita este llamado original como la causa de la partida de Harán a la tierra de Canaán. En el análisis de este llamado de Dios encontramos 3 mandamientos específicos que Dios le dio a Abraham en ese llamado. 3 mandamientos y 7 promesas. O sea que es más lo que Dios nos da que lo que nos exige. Bendito sea el Señor. Así actúa Dios. El problema de nosotros los seres humanos es que queremos que Dios nos dé, pero que no nos exija nada. Esa es la maldad del ser humano. Así somos nosotros. En este llamado Dios le exige a Abraham 3
obediencias, que le obedecieran 3 cosas, pero le da 7 privilegios. En los 3 mandamientos específicos que Dios le da a Abraham, demuestra el interés de Dios por el corazón de Abraham. De hecho, cuando Dios nos da mandamientos, es porque Dios está interesado en moldear, en transformar nuestro corazón para que seamos semejantes al corazón del Señor Jesucristo. Porque a través del mandamiento nos encontramos con nuestra realidad. El mandamiento es bueno, dice Romanos capítulo 7, la ley es buena. Pero yo soy malo, vendido al pecado, soy malo, débil y le fallo a Dios. Entonces, a través de esos 3 mandamientos, Dios lo que buscaba era moldear, transformar el corazón de Abraham para que fuese semejante al Señor Jesucristo. El primer mandamiento que Dios le da a Abraham es este: vete de tu tierra y la tierra que te mostraré. Amén. Ese es el primer mandamiento. Génesis 12:1. Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. O sea, sal de Ur de los Caldeos. Esa era la tierra natal de Abraham. Era la capital del mundo de aquel entonces. Todo el mundo quería vivir en esa ciudad. Amén. Era la capital del mundo. Estamos hablando de la Nueva York de aquel entonces. Era la ciudad más... era multicultural, para que usted lo pueda entender, porque estaba en las afluentes de esos 2 grandes ríos que es Tigris y Éufrates, y era importante para el comercio. Había también educación. De hecho, los sumerios, estamos hablando de Ur de los Caldeos, son los padres del arte, de la gramática. Amén. De hecho, el doctor, el Sir Charles Leonard Clio, el que lideró esos estudios de arqueología allá en Mesopotamia en el año 1922 hasta el año 1934, encontró tablillas, cilindros de alfabeto de aquel entonces, inclusive que le pertenecían al maestro y que le pertenecían al estudiante. Hay muchos tesoros que se encontraron ahí en cuanto a la parte del arte, amén, y de la educación de Ur de los Caldeos. O sea, si Dios llama a Abraham, vete de tu tierra, es decir, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, a la tierra que te mostraré, salir de allí implicaba ser atraído por algo mejor. Y en aquel entonces, Ur de los Caldeos era lo mejor conocido de aquel entonces. Entonces, ¿qué motivó a Abraham salir de esa tierra? Amén. Porque era lo mejor que había en aquel entonces. La Biblia revela, amén, la razón por la que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Obviamente, ese mandamiento le estaba diciendo: sal de ese lugar a un lugar que yo te mostraré. Bendito sea Dios. ¿Cuánto alabamos al Señor? La Biblia revela la razón por la que Abraham salió de Ur. Dios le mostró algo mejor a Abraham cuando se le apareció allá en Ur de los Caldeos. No le mostró la tierra de Canaán, porque recuerda que dice: a la tierra que te mostraré. Él no sabía a dónde iba, amén, sino que le mostró una ciudad diferente, una ciudad más hermosa que Ur de los Caldeos, más hermosa que cualquier ciudad de cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la historia de la humanidad. Estamos hablando de que Dios le mostró la ciudad de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10, dice la escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la Biblia, salió sin saber a dónde iba. El Señor le dice: a la tierra que te mostraré. Verso 9. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras como con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué? Hebreos 11:10 dice la razón: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué bueno! Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. ¿Y por qué sale? Porque esperaba en Dios la ciudad que tiene fundamentos. Amén. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué tremendo! O sea que Abraham fue una de las primeras personas que se le mostró la nueva Jerusalén. Amén. Como ya lo describimos en Apocalipsis 21 y 22.
en el estudio del libro de Apocalipsis, que es rectangular. Amén, perdón, sí, es un rectángulo. Amén, la misma altura por la misma anchura. Tiene 12 puertas. 3 puertas en el norte, 3 puertas en el sur, 3 puertas en el oriente, 3 puertas en el occidente, y todas son hechas de perla. Amén. Los muros son de cristal, pero de oro. Bendito sea Dios. Tiene 12 cimientos para llegar a esas puertas, que son como una escalinata de 12, y representan el número de los 12 apóstoles. Tiene 12 columnas, que son los 12 nombres de los 12 profetas, de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Esa es la ciudad hermosa que Abraham la vio y salió de Ur de los Caldeos porque esperaba, dice Hebreos 11:10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta misma debe ser la razón nuestra para estar dispuestos a salir de nuestras tierras para servirle al Señor en otras tierras. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. La capital nuestra no es de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Nosotros esperamos también esa ciudad. Esperamos un día que el Señor dé la orden: alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria con la iglesia. Que subamos. Amén. Ese es nuestro anhelo también, ese es nuestro deseo, esa es nuestra aspiración. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, que Él nos salvó para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para vosotros en el reino de los cielos. O sea, el cristiano tiene esa esperanza, hermanos, que en este mundo nosotros no tenemos nada que hacer. Amén. De hecho, Dios nos mandó una cuarentena para fastidiarnos de este mundo, para que no anhelemos salir a este mundo, porque si usted sale a la calle se va a contaminar, va a enfermar, se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? Que usted se hastíe de este mundo, que aborrezca este mundo y que le pida al Señor: ven, Señor Jesús, llévanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amados hermanos, esta es la razón por la cual nosotros debemos obedecerle a Dios. Abraham le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela, de la tierra de la capital donde había nacido, vivido, donde se había sido formado, había sido educado. Era Ur de los Caldeos. Pero Dios lo llama algo mejor. Era lo mejor para el mundo en aquel entonces, pero siempre hay algo mejor. Y todo lo mejor proviene del cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, el segundo mandamiento que Dios le da en este llamado es: vete de tu parentela a la tierra que te mostraré. Eso estamos en Génesis 12:1. Vete de tu parentela. O sea que este mandato está dirigido exactamente para tratar con el corazón de Abraham. Es decir, para tratar con su afecto paternal. Vete de tu parentela. O sea, Dios le estaba diciendo: deja a tu padre. Ellos eran de esas familias conservadoras, muy centradas en la familia. Ayer, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de casar una pareja en la iglesia. Fue una gran bendición. Pero uno de los consejos que le di a ellos antes de ellos casarse era de que el orden bíblico es que deje a padre y a madre y se una a su mujer y los dos formen un hogar. Ni él ni ella pueden estar viviendo después de casados en la casa de papá o de mamá. No. El mandamiento es: dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, Dios nos llama a desligarnos de ese cordón umbilical afectivo de los padres. Esa es la vida, así lo estableció Dios. Pero Abraham ya tenía, en este capítulo 12, él tiene 75 años. Imagínense, el niño de 75 años viviendo con el papito en casa. ¿Cómo les parece, amados hermanos? ¿Cómo les parece? Amén. Tiene que dejar a padre y a madre. En este caso el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Amén. Porque es que Dios quiere desligarnos. Los padres cumplen una función hasta cierta edad de influir en sus hijos, de formarlos, educarlos. Pero a partir de cierta edad, los hijos deben tener criterio propio, deben tener independencia.
Ya la mamá y el papá no le tienen que decir cómo hacer las cosas en la vida. Es cierto, uno recurre a ellos en ciertos momentos de consejería, pero ya uno no depende de ellos. Ya el hombre tiene que ser cabeza de su propio hogar y depender totalmente de Dios. Amén. Entonces, Dios le ordena a Abraham: sal, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Pero para Abraham eso le fue difícil, porque él sale de Ur de los Caldeos y se va con Taré, y se va con su hermano, y se va con su sobrino, y se va con sus esposas. Salió toda la familia, bendito sea el Señor. Y Dios solamente había llamado a Abraham. Ese es el problema. Si uno le quiere servir al Señor, uno tiene que, hermano, obedecerle a Dios. Ahorita ya vamos a hablar en eso. Sal de tu parentela, vete de tu parentela. Amén. De hecho, ese es un mandato del Señor Jesús en Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Amén. O sea, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, más que a papá, más que a mamá. Y dice la Escritura, cuando Abraham decidió salir de su parentela o de su padre Taré, porque ellos salieron de Ur de los Caldeos con su padre Taré y toda su familia, llegaron a Harán, y Harán se establecieron. Y cuando ya Abraham decide venirse de Harán a la tierra de Canaán, su padre Taré estaba vivo. Amén. Obviamente, si interpretamos textualmente el orden de los versículos bíblicos, amén, parece que los eventos del capítulo 12 tuvieron lugar después de la muerte de Taré, porque si usted lee el capítulo 11, dice: y Taré murió en la tierra de Abraham, de Harán, a los 205 años. Amén. Entonces uno dice, y luego el capítulo 12, y Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. Entonces no cree que, Abraham salió de Harán y vino a Canaán cuando su padre murió. Si interpretamos el texto en ese orden, entonces los eventos del capítulo 12 pareciera que tuvieran lugar después de la muerte de Taré, que se registra en el capítulo 11 de Génesis, verso 32. Sin embargo, no es así, porque Génesis 11:26 dice que Taré, el padre de Abraham, tenía 70 años cuando nació Abraham. Y según Génesis 12:4, Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. Es decir, quiere decir que Taré tenía 145 años cuando Abraham dejó Harán. Y Taré murió a los 205 años. Quiere decir de que después de que Abraham sale de Taré, su padre tenía 145 años, su padre vivió 60 años más en Harán y murió en Harán, mientras que Abraham se vino para Canaán. Espero que me estén entendiendo, amados hermanos. Alabanzas al Señor. He tenido la oportunidad de servirle a Dios en la obra misionera y sé lo duro que es dejar la tierra y dejar la parentela. Amén. ¿Por qué el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela? ¿Qué autoridad moral Dios habla y da ese mandamiento? Con la autoridad moral que tuvo el Señor Jesucristo, de dejar su tierra, el cielo, y dejar su parentela, dejar el reino de los cielos, y venir a la tierra. Amén. Dios enseña y habla con autoridad. Por eso la encarnación del Señor Jesucristo abarca mucho. Dice el apóstol Pablo, y lo resume en una sola palabra en Timoteo capítulo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, la encarnación del Señor Jesucristo, la encarnación del Logos al venir a esta tierra, amén, es el más grande ejemplo de servicio a Dios. Y si Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, fue porque el Señor Jesús lo hizo. Amén. Y es nuestro ejemplo a seguir. Alabanzas al Señor. Dios le bendiga, hermano Mauro. Bienvenido. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Entonces el Señor le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela. Abraham no lo hizo.
porque él se llevó a su padre se lo llevó a ellos. Dice la Biblia en Génesis 11 que Taré fue el que tomó a Abraham, tomó a Lot. O sea, prácticamente Taré tenía mucha influencia sobre su hijo. Prácticamente Taré tomaba las decisiones por su hijo. Ese es el peligro, hermano. Amén. Porque un padre y una madre pueden ser sinceros, pero pueden ser sinceramente equivocados. Y si no se dejan guiar por Dios, se equivocan. De hecho, Taré era un idólatra. Amén. Y Abraham estaba siendo guiado por su padre, porque en Hechos 11 dice que fue que los tomó y los llevó. Iba para la tierra de Canaán, pero se quedó en Harán. Amén. Y a los 145 años de Taré, ya Abraham tenía 75 años, porque tenía Taré 70 años cuando engendró a Abraham, que es el primogénito, el mayor. 75 años después, ya Abraham estaba casado, estaban en Harán. Y Dios saca a Abraham de Harán. Y Taré se queda allá, vivió 60 años más y murió cuando tenía 205 años, para poder entender el texto bíblico. Ahora, el tercer mandato que Dios le da a Abraham es este: vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primero, vete de tu tierra, vete de tu parentela, y luego dice de la casa de tu padre. O sea que este mandato está dirigido al rompimiento sentimental que ataba a Abraham a la familia de su padre. En este caso, su sobrino Lot. Amén. Recuerda que el padre de Lot muere en Ur de los Caldeos. Y prácticamente Abraham adopta a Lot, su sobrino, como si fuera su hijo. Es cierto, su padre Taré era idólatra. No obstante, Lot era justo. Era muy allegado a Abraham. Era su discípulo primario. Sin embargo, el llamado de Dios era específico. Sal o vete de la casa de tu padre, aún de Lot. Amén. O sea, Dios necesitaba el corazón de Abraham libre de cualquier atadura sentimental hacia su familia, en este caso libre de su cariño hacia su sobrino huérfano, quien veía a Abraham como su padre. Y este mandamiento requería, amén, que Abraham le obedeciera. Este requerimiento es demandado por Dios a Abraham y demandado por Dios a nosotros, sus siervos. En Mateo 10:37, parte B, el Señor dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Amén. O sea, usted no puede confiar totalmente en su hijo y poner las esperanzas en su hijo, porque Dios le puede quitar el hijo. Dios le puede quitar la hija. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. No es fácil, pero esa es la verdad bíblica. Gloria sea al Señor. Compartamos el link de Facebook. Saludo a Erika Pacheco, Dios le bendiga. Andrea Abraham Bruno, Dios le bendiga. Esperanza Reyes, Dios le bendiga. Suser Chila, Dios le bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor. Continuamos. Ahora son 3 mandamientos. El tercer mandamiento, como ya le dice, vete de la casa de tu padre. O sea, deja a Lot. Ese es prácticamente el mandamiento. Amén. Al parecer, Abraham le tomó mucho tiempo para entender las razones de este mandamiento. Lo entendió después de los problemas que tuvo con su sobrino. Amén. En Génesis capítulo 13, versos 7 y 8 dice la Biblia: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Verso 8, Abraham tuvo que decirle a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y ellos se separan. Lot se va para la tierra de Sinar, para Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham permanece al otro lado. ¿Y qué dice la Escritura? Vienen unos reyes y secuestran a todos los habitantes de Sodoma, secuestran a Lot y a toda su familia, y Abraham en el capítulo 14 tiene que ir a pelear contra todos esos reyes. Amén. Luego en el capítulo 18, Dios le muestra a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, donde vive Lot, que era un justo, que afligía su alma cada día, viendo las perversidades de toda esa gente. O sea, prácticamente Lot se le convirtió en un dolor de cabeza a Abraham. ¿Por qué? Porque no obedeció. Sal de tu tierra, sal de tus padres o parentela y sal de la casa de tu padre, salga de los familiares.
O sea que en el servicio a Dios uno tiene que estar libre de toda atadura familiar para poderle servir al Señor. Oh, qué bendición. Porque el que ama padre a madre, que ama más a hijo, oiga, más que a mí, no es digno de mí. Porque uno como hombre de Dios tiene que obedecerle a Dios, no lo que diga papá, no lo que diga mamá. Pueden ser ellos nuestros padres, pero el siervo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por Dios mismo. De lo contrario, entonces no sería siervo de Dios, sino siervo de papá y siervo de mamá. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, Dios con este llamado estaba tratando con el corazón de Abraham, porque Abraham era muy apegado a su padre Taré. Taré fue el que toma la decisión de salir de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y se va para Harán, para Canaán, pero se queda en Harán. Como ustedes se pueden dar cuenta, Taré tenía mucha influencia en su hijo Abraham. Por eso Dios le dijo, sal de tu parentela. Pero también Abraham tenía mucho afecto a su sobrino Lot. Y Dios le dijo, sal de la casa de tu padre. O sea, el mandamiento de Dios era que se desligara totalmente de su afecto familiar para que le sirviese a Dios. Abraham fue un profeta, Abraham fue amigo de Dios, Abraham fue un hombre de Dios. Y todo hombre de Dios tenemos que desligarnos totalmente de los afectos de nuestras parentelas, de nuestra familia, a pesar de que eso no es pecado. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Seguimos. Ahora veamos las 7 promesas que Dios le da a Abraham. Fueron 3 requerimientos. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal o vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Y le da 7 promesas a Abraham. ¿Cuál es? Si usted lee, vamos a leer el verso 2 en adelante. Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, 1, y te bendeciré, 2, y engrandeceré tu nombre, 3, y 4, y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, 5, y a los que te maldijeren maldeciré, 6, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. 7 bendiciones. ¿Sí ve? O sea, estamos hablando de que a Abraham solamente Dios le exigía 3 mandamientos y le daba 7 bendiciones a cambio. Haré de ti una nación grande. O sea, esta promesa era demasiado importante para Abraham. Recordemos la condición de su esposa. Génesis 11:30 dice, mas Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, no tenía hijo. O sea, esta sería, podríamos decir que esta sería otra de las razones por la que decidió salir de Ur de los Caldeos. Porque estando en Ur de los Caldeos, Dios le dijo, si usted permanece ahí, no va a tener hijos. Pero si usted sale, amén, yo le daré descendencia, haré de ti una nación grande. Ahora, como él deseaba tener un hijo, probablemente esa fue su motivación, salir a obedecerle a Dios. Amén. Abraham pudo haber obtenido tierra, riqueza, fama, pero no poseía hijos. Y en la adquisición de un hijo, de 2 o de una descendencia por parte de Sarai, Abraham estaba indefenso sin Dios. O sea que su única esperanza era Dios, era la obediencia a este llamado. No tenía otra salida. Amén. Porque Sarai era estéril humanamente. Y Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. O sea, te doy descendencia. Oh, qué tremendo, hermanos. Su única esperanza era Dios. Y esta esperanza dependía de la obediencia. O sea, en otras palabras, Abraham estaba entre la espada y la pared. No tenía otra opción, no tenía otra alternativa. Amén. Isaías 51:2 dice, mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Por eso Dios permite esterilidad en muchas personas, en Sara esterilidad, en otras personas inclusive escasez económica, o inclusive en cualquier área donde Dios nos tiene entre la espada y la pared. Y es tan lindo el Señor que dice, si usted me obedece, yo le mantengo el pan de cada día, le sustento, la salud, te provee esto. Pero lléguese a mover para otro lado y verá que lo pierde todo.
y se le viene todo al piso. Qué bonito es el Señor, ¿cierto? Y todo esto lo hace Dios por nuestra salvación. Amén. Nos pone entre la espada y la pared. No tenemos más alternativa sino apartarnos del pecado, aborrecer la maldad y amar al Señor sobre todas las cosas, para no perderlo todo. Qué bueno es el Señor. Amén. 24 años más tarde, Dios volvió a hablarle a Abraham, a pronunciarle, no que le vuelve a hablar, sino pronunciarle esta misma promesa. En Génesis 18, cuando Abraham tenía 99 años, se le aparece en teofanía. Ya vamos a hablar acerca de eso, las teofanías, las manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento. Y le habla Dios a Abraham y le dice: encubriré yo a Abraham lo que yo he de ser, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. O sea, Dios que lo ve todo, desde la eternidad pasada, que conoce toda la historia de la humanidad, todos los detalles, las decisiones que nosotros tomamos, las alternativas, sabía de que Abraham se iba a convertir, porque Dios en su soberanía decidió hacer de Abraham una nación grande, de uno solo. Amén, qué tremendo es Dios. Ya vamos a hablar acerca de eso. Esta promesa era de hacer de su descendencia una nación. Iban a ser un hijo de Sarai y se iban a multiplicar. La multiplicación de esta descendencia ocurrió en la creación, la formación del pueblo de Israel, cuando Jacob tuvo sus 12 hijos, hijos de Lea, hijos de Raquel, hijos de siervos de Raquel, hijos de sierva de Lea, fueron 12. Y cuando Jacob vino a Egipto, la escritura dice, eso lo vamos a mencionar más adelante cuando le expliquemos eso, que eran cerca de 70 personas las que vinieron a Egipto. Luego se multiplicaron en gran manera en Éxodo capítulo 1. Por eso fue que Faraón mandó matar los niños, para evitar la multiplicación de los hombres, no sea que se rebelaran contra Egipto. Amén. Y se cumplió la promesa. De hecho, en Génesis 15, el Señor le dice a Abraham, sal de tu tienda. Él sale y dice, mira ahora los cielos, en esa noche estrellada. Y le dice, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, innumerable, incontable. Y en Génesis 15 Abraham no tenía hijo. Estamos hablando en el año 85 de la edad de Abraham. Amén. Haré de ti una nación grande. Y Abraham tuvo descendencia. Esa descendencia la podemos ver en esta ilustración. Voy a ampliarles la imagen para que ustedes puedan ver. Amén. La promesa de Abraham cumplida. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, Ismael. Tuvo más hijos porque tuvo otras esposas, otra esposa, que después de que murió Sara, pero eso lo hablamos más adelante. Abraham tuvo por la línea de Sara, tuvo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Por Jacob nació Rubén, el mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser. Y por Judá nace la descendencia de David, que nace el Señor Jesucristo. Por la descendencia de Leví nace la descendencia sacerdotal, donde está Aarón y todos sus sacerdotes. Por la descendencia de José, porque ese es el último hijo de Jacob. José tuvo 2 hijos, que fue Manasés y Refraín. Obviamente Jacob tuvo a Benjamín, a Dan, a Neftalí. José era el menor y tuvo 2 hijos José, que es Manasés y Efraín. Bendito sea el Señor. Las 12 tribus de Israel. Más adelante vamos a ver explicando todo ello con lujos y detalles. Entonces la primer promesa de 7 promesas es: haré de ti una nación grande. Ahora, estas promesas no se pueden tomar literal ni aplicarlas a la iglesia, porque es que hay predicadores irresponsables, influenciados por el evangelio antropocéntrico, y eso fue en esta época posmoderna, cuando se levantó ese evangelio humanista, materialista, porque
por los siglos, la iglesia no tuvo esa visión de pastores ambiciosos, de pastores cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su propia vergüenza, dijo Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, que edificaron iglesias grandes para crear sus propios imperios, interpretando este texto: y haré de ti una nación grande. Entonces sí ve que Dios me llamó a mí también como Abraham para hacer una iglesia grande, innumerable. Amén. No, estamos hablando de la creación de una nación. Estamos hablando de la creación del pueblo de Israel, que Dios le dio constitución, que se constituyó como nación cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo usó y le dio la constitución allá en el monte Sinaí. Amén. Y entran a la tierra prometida y Dios les da esa tierra. A eso es que se refiere literalmente. Obviamente, la descendencia de Abraham se extiende más allá del pueblo de Israel, que es aún a los gentiles. Y entramos nosotros a formar parte del pueblo de Israel y a ser descendientes de Abraham por la fe en la simiente que venía de Abraham. Ya vamos a hablar acerca de ese punto. Bendito sea Dios. Y dice el Señor en la segunda promesa: primera es: haré de una nación de ti grande. Segunda: te bendeciré. O sea, esta promesa se cumplió en las bendiciones materiales y en las bendiciones espirituales que Dios le dio a Abraham. Con respecto a las bendiciones materiales, la Escritura dice en Génesis 13:2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Debemos entender de que si Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro, porque algunos, engañados por el evangelio de la superfe y de la prosperidad, creen que Dios tienen hijos especiales y va a hacer de este predicador algo grande. Y como Abraham fue riquísimo en oro, en ganado, pero recuerde, Abraham era un hombre trabajador del campo. Era un hombre que tenía ganado, que negociaba. Una cosa es ser un hombre que negocia y otra cosa es ser predicador. Amén. Si usted quiere predicador, ser multimillonario como Abraham, pues póngase a trabajar, deje el ministerio y dedícase a trabajar, a vender ganado, a comprar ganado, como lo hacía Abraham. Bendito sea el Señor. Entonces la vamos a hacer. Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro. Era comerciante Abraham. Eliezer, el criado damaseno de Abraham, testificó de las riquezas de Abraham al sobrino de Abraham, a Labán, allá en Harán, cuando le dice a Betuel, porque Betuel era el hermano el sobrino de Abraham, el padre de Rebeca. Betuel era sobrino de Abraham. Y Labán era hijo de Betuel, o sea que era un pariente. Y Abraham le dice a Labán, el hijo de Betuel, hermano de Rebeca, es Eliezer, cuando en Génesis 24 Abraham envía a Eliezer a su tierra para buscarle una mujer a Isaac, a Isaac, y obviamente se le da a Rebeca, que era la hermana de Labán, y Eliezer testifica allá a esa familia, le dice en Génesis 24, el 34, el 35. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Amén. O sea, por eso el llamado de Dios dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, amén, y haré de ti una nación grande. Y luego dice: te bendeciré. Esa es la segunda promesa, te bendeciré. Y Dios lo bendijo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la mayor bendición de Abraham no era lo material, era lo espiritual. Fue descrita por los mismos enemigos de Dios. Usted lee Génesis 21, los mismos filisteos. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Esa es la mayor bendición, hermano. Y te bendeciré. La mayor bendición es que Dios esté con nosotros. Amén. Así
No tengamos oro, plata. Bueno, a Abraham Dios le dio oro, plata, le dio ganado, le dio siervos, siervas, tierra, lo engrandeció. Pero la mayor bendición lo testificaron los enemigos. Dios está contigo en todo cuanto haces. Oh, qué hermoso. Y esa bendición es para usted también y para mí. El Señor dijo claramente que si obedecíamos a la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar, hacer discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Eso es una bendición. Es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios que nos dice a nosotros, yo estaré también con vosotros hasta el fin. Amén. Dios está contigo en todo cuanto hace. Génesis 21:22. Todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Ese Dios de Abraham es el mismo Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús en Juan 8 dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vio mi día y se gozó. Porque Abraham habló con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, en su preencarnación, en su existencia, en una cristofanía, que lo vamos a hablar ahora más adelante. ¡Qué bendición! El mismo Dios que se le apareció a Abraham, el mismo Dios que bendijo a Abraham, es el mismo Dios, es el Señor Jesús, que está también con nosotros. No te desampararé ni te dejaré. Amén. Y te bendeciré. O sea que las bendiciones materiales y las bendiciones espirituales estaban sobre Abraham en la permanencia de Dios en él. Dios está contigo en todo cuanto haces. Génesis 21:22. Lo testificaron los enemigos de Dios. Las bendiciones materiales también incluían buena salud, longevidad. Génesis 15:15 dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham, le prometió, y tú vendrás a tus padres en paz. O sea, vas a morir en paz. No vas a morir atormentado por una enfermedad, sino vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 175 años murió Abraham. El escritor resume estas bendiciones de esta manera. Vamos a Génesis 24:1. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Aleluya. Y te bendeciré. Por eso hay que obedecerle a Dios, hermano. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere obedecerle a Dios. Amén. Hay gente que quiere bendecir, que Dios los bendiga, los prospere, así como Dios bendijo en todo cuanto hacía Abraham, Dios lo hacía prosperar. Pero hay que obedecerle a Dios. Hay gente que quiere que Dios los bendiga y no le obedecen a Dios. No lo obedecen ni en las ofrendas, ni en los diezmos, buenos, etc. Y quieren que Dios los bendiga. ¿Sí ve, hermanos? Porque ahorita vamos a ver, más adelante, vamos a ver la clave cómo Dios bendijo y prosperó a Abraham. Y dice, aparte de eso, haré de ti una nación grande, primera promesa. La segunda, engrandeceré, y te bendeciré. Amén. Luego dice la tercera, engrandeceré tu nombre. O sea que los que buscaron, mejor dicho, engrandeceré tu nombre. Dios lo iba a hacer la identidad de Abraham, de un hombre reconocido a nivel mundial y en toda la historia de la humanidad. Y así lo fue, hermano. De hecho, los musulmanes, el mundo árabe, estiman a Abraham como su padre, igual que nosotros la cristiandad, igual que los mismos judíos. Amén. Es decir, engrandeceré tu nombre. Ese era el objetivo de los Gibor, o los poderosos que existieron antes del diluvio, los hijos de la mezcla. Amén. Ser hombres de renombre, dice Génesis 6:4, fueron varones de renombre, pero a causa de qué? A causa que lo buscaron fue con la violencia, matando gente, cazando gente, como lo hizo Nimrod en Génesis 10:8, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y Nimrod, a través de este proyecto de unidad mundial, de ese nuevo orden mundial de aquel entonces, en Génesis 6:11-4, dirigiendo a todos, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, lo que buscaron los Gibor de aquel entonces, los poderosos antes del diluvio, lo que buscó Nimrod después del diluvio, que era hacerse un nombre, edificar una ciudad, edificar una torre para hacerse un nombre, para obtener fama.
Esa ha sido la primera, la motivación primaria de muchos predicadores de hoy en día. De edificar templos grandes, construir templos grandes, levantar un ministerio grande para levantarse un nombre. Porque a ellos no les importa la salvación de las almas ni la vida espiritual de las almas, sino la imagen que ellos han levantado y mantenerla en alto. Hasta mienten. Ay, Señor, bueno, mejor me quedo callado. Pero Dios no lo hizo de esa manera como lo hicieron los Gilboa, los poderosos en Génesis 6:4, que fueron varones de renombre con violencia, o como lo hizo Nimrod, también cazando seres humanos y animales. Dios le otorgó ese privilegio a Abraham: y engrandeceré tu nombre, simplemente con la obediencia. De hecho, en Mateo capítulo 5, verso 19, está la clave para Dios engrandecer, porque Dios engrandece, eso no lo podemos negar. Eso es un principio de las leyes de Dios que van en la ley del talio, de la siembra y la cosecha. Amén. El que se humilla será enaltecido. Esa es la ley. Abraham se humillaba delante de Dios y Dios lo enalteció. De hecho, esa promesa está también para la iglesia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Amén. O sea, Dios los exalta no a través de edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. No, es Dios mismo. Porque eso es lo que han buscado muchos predicadores con estas mega iglesias: levantarse nombres que sean reconocidos a nivel internacional. Dios le otorgó ese reconocimiento: engrandeceré tu nombre. Amén. A través de la obediencia. Amén. Aún los enemigos de Dios reconocían de que Abraham era un príncipe. Génesis 23:6 dice, la gente decía: óyenos pues, Señor nuestro. Le decían a Abraham: tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Cuando murió Sara y que estaba buscando sepulcro. De hecho, el Señor dice en Isaías 41:8: Abraham, mi amigo. Tanto lo engrandeció que los habitantes de aquel entonces lo veían como un príncipe, pero no de una ciudad o de un reino, sino de Dios mismo. Qué tremendo. Y engrandeceré tu nombre. En Mateo 5:19 está la clave. El que oye estas palabras y guarda estos mandamientos y así enseña a los hombres será estimado grande en el reino de los cielos. Pero el que no las oye y no las guarda, porque hay gente que quiere ser grande y no obedece a Dios. Amén. Y tolera el pecado, tolera la maldad y piensa que Dios los va a engrandecer de esa manera. Olvídese. El diablo también engrandece. El diablo le dijo al Señor: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Serán tuyos. O sea, el diablo también engrandece. Amén. Estamos en la tercera: engrandeceré tu nombre. A, B, C. Vamos a la cuarta: D. Y serás bendición. Y serás bendición. Ese fue el llamado. Si usted deja tu tierra, tu parentela, deja la casa de tu padre, dice, el Señor le promete. Dice: haré de ti una nación grande. 1, te bendeciré. 2, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 4. Amén. Y serás bendición. O sea, donde quiera que iba Abraham, era de bendición a otros. Aún sus descendientes fueron de bendición. Llevaban la bendición de Abraham. Y serás de bendición. Por ejemplo, José. Génesis 39:5 dice: y aconteció que desde cuando Potifar le dio el cargo a José en su casa y de todo lo que tenía, dice la Biblia, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar, así en la casa como en el campo, por causa de José. O sea, será de bendición. Amén. Y le cuento algo, amados hermanos: esa bendición, están todas esas bendiciones en Jesús. Y en 2 de Corintios capítulo 9 dice que todas las promesas de Dios en Cristo son amén. Así es. O sea que si usted y yo permanecemos en Cristo, seremos de bendición donde quiera que vayamos también, amados hermanos. Qué bendición, ¿cierto? El quinta bendición es: bendeciré a los que te bendijeren. Todos aquellos que ayudaron a Abraham fueron bendecidos por Dios. Amén. Pero todos aquellos que atacaron a Abraham le fue mal. Como en Génesis 14, que hay una coalición de
creo que 5 reyes, entre esos estaba el rey de Ur de los caldeos, se unió para pelear contra Abraham y sus 250 siervos, imagínense, y Dios le dio la victoria a Abraham. Amén, porque Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren, la quinta bendición, y la sexta, maldeciré a los que te maldijeren. Amén. De hecho, cuando Abraham descendió a Egipto, le dijo a Sara que ella era su hermana. Y era hermana, él no mentía, eso era una medio hermana. Entonces, dice la escritura que Faraón trató de agarrar a Sara para él. Y en Génesis 12, del 17 al 19 dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla por mujer? Váyanse de este lugar mejor. Mejor dicho, el guardaespaldas de Abraham era Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren. Por ahí hoy un presidente de Venezuela dijo, desde el fondo de mi alma maldigo al Estado de Israel, etc. Y mire lo que le pasó. Amén. Mire lo que le pasó. Desde ese lugar surgió un cáncer y lo mató. Eso es real, hermano. Esto no es cuestión, esa bendición de Dios que Dios le dio a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, está presente dentro del pueblo de Israel. Cuidado, jovencito, usted que está yendo a la universidad y tiene maestros que son ateos, socialistas, que le meten un odio contra las clases sociales, contra los ricos, contra los gobiernos, contra el Estado de Israel, que odian a Israel. Cuidado, no se deje influenciar por ese odio. Si usted es cristiano, usted debe amar a todo el mundo, aún hasta los enemigos. Bendeciré a los que te bendijeren. Amén. De hecho, hay otro ejemplo en Génesis 20, del 14 al 18, la casa de Abimelec, que era filisteo, que también llegó allá y le dijo, la mujer Sara era muy hermosa, entonces la hizo pasar por su hermana. A Abimelec pensó en tomarla, y en sueño Dios le habla a Abimelec y le dijo, usted no la toque, le dijo Dios, porque si la toca usted se muere, porque Abraham es profeta, le dice así el Señor. Entonces Abimelec, hermano, se asustó y tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Abraham Sara, su mujer, y le dijo, Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que te es como un velo para que los ojos de todos que están contigo y para con todos. Así fue vindicada, dice el verso 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, estaba enfermo, y a su mujer y a sus siervas. Tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren. O sea, Abimelec bendijo a Abraham con bienes, amén, como dice, toma ovejas, toma oro, toma todo eso, y lo bendijo, y Abraham ora por él, y Dios lo sana y bendice la casa de Abimelec. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amados hermanos, de hecho el Señor dice en Mateo 10, esa bendición está sobre nosotros, también sus siervos. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a Israel, no pudo, porque lo que Dios había bendecido, además ellos, mientras el pueblo de Israel estaba en santidad, no habría maldición, no había agorero, no habría brujo. Pero cuando Israel pecó, porque esa fue la enseñanza de Balaam, que le dijo a Balac, consigue las mujeres más bonitas de Moab, y aquí entre los madianitas también busquen las mujeres más bonitas, seduzcan a los príncipes de Israel, y si caen en fornicación, entonces Dios maldice ese pueblo. Y Dios se encarga de traer plagas. Amén, esa fue la clave. Pero mientras un pueblo esté santificado, estamos bajo la bendición de Abraham. Estamos bendecidos. Y no habrá brujo, no habrá hechicero, no habrá demonio que nos pueda hacer nada. Pero cuando uno cae, cuando el líder cae, hermano, ese pueblo, esa iglesia está en maldición. Porque no es raro ver iglesias que cada ratico adulterio, fornicación, embriagueces, infidelidad, error. Hermano, hay maldición. Abra los ojos, hermano y hermana. Abra los ojos.
El Señor dijo, cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, no perderá su recompensa. Dios bendijo a Abimelech. Dios bendice a todos los que apoyan, los verdaderos siervos de Dios, no los que están caídos, no los que, hermano, no hay palabra, no hay unción, y sin embargo la gente hace y bota todo el dinero allá. Aleluya, qué bendición. Seguimos. Amén. Bendecir a los que te bendijeren y maldecir a los que te maldijeren. Y la última, la séptima promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, esta promesa, Dios la repite 24 años después a Abraham, como ya lo leí en Génesis 18, del 17 al 18, antes de ir a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo voy a encubrir yo a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que va a ser una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Amén. Esa misma promesa, de serán benditas en ti todas las familias de la tierra, se la dio a Isaac, a Abraham cuando Isaac era un adolescente, cuando Dios lo probó. Abraham, para sacrificar a Isaac, volvió a repetirle esta promesa con una variante, dice Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta simiente se refiere al Señor Jesucristo. Pablo cita esta promesa y la aplica a Jesús. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esa es la bendición más grande que uno recibe, la salvación, la justificación. Por eso Pablo dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas, amén, todas las naciones. Verso 16 dice, ahora bien, a Abraham, Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente. ¿Cuál es Cristo? En Jesucristo, todas las naciones son benditas. Por Jesús este mundo no está destruido. Por Jesús respiramos aire. Por Jesús hay alimento. Los campos dan fruto. Por Jesús, aunque la gente no lo entienda ni lo quiera saber. Veamos el segundo punto de este mensaje, la salida de Abraham. Ya estoy terminando. Génesis 12 del 4 al 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Abraham. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. O sea, Abraham obedeció. Se fue Abraham como Jehová dijo. Abraham fue un hombre muy obediente a la voz de Dios en todo lo que él le mandaba. Él no lo dudaba, no titubeaba, cualquiera que fuese la orden. Abraham la obedecía. Mire, por ejemplo, Dios le mandó a Abraham a circuncidar todo hijo para que perteneciera a su familia en el pacto abrámico, Génesis 17, y dice en el verso 23, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por dinero, varón de los domésticos en la casa, les circuncidó la carne, el prepucio de ellos en aquel mismo, como Dios le había dicho. Era como Dios le había dicho. Es más, cuando Dios le ordenó sacrificar a su único heredero, a Isaac, Abraham le obedeció. ¿Y por qué le obedeció? Porque tenía temor de Dios. Génesis 22:12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios resaltó esta virtud de Abraham, su obediencia, y esa urgencia de enseñar a sus descendientes a obedecer a Dios. En Génesis 18:19, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dijo, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Dice, y salió Abraham de Harán como Dios le había dicho. Es que, hermano, usted quiere ser bendecido por Dios, obedezcámosle a Dios como Él manda. Amén. Y Lot fue con él. Este énfasis que dice el autor le hace, indica que Abraham, como todos los hombres de Dios, no somos perfectos. Que Dios le había dicho que salte de la casa de tu padre, saliera de Lot. Abraham no lo entendió fue después, cuando atravesó las dificultades que le trajo su sobrino Lot. De todas maneras, el corazón de Abraham estaba siendo moldeado a la semejanza
del único perfecto que es el Señor Jesucristo, Romanos 8:29. Por eso nosotros no nos podemos creer perfectos, no hay ninguno perfecto, todos fallamos, todos le ofendemos, pero ahí está el Señor para moldearnos y cambiarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Y el texto dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. Abraham nació en el año 1948 después de la creación de Adán. Amén. Más 75 años, es decir, en el año 2023 después de la creación de Adán. Noé murió, ya Noé fue contemporáneo de Abraham, igual que Sem. Según los cronógrafos, Abraham nació en el año 2165. Su salida de Harán sería en el año 2090 antes de Cristo. Reitero, ya lo mencionado, cuando Abraham decidió salir de su parentela, Taré estaba vivo. Taré tenía 145 años, porque Taré engendró a Abraham cuando Taré tenía 70 años. 75 años después, Taré tenía 145 y Taré murió a los 205 años. Es decir, cuando Abraham salió de Harán para venir a Canaán, Taré tenía 145 y Taré vivió 60 años más en Harán, para que usted entienda. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Harán y salieron para la tierra de Canaán. Esto indica que vivió tiempo suficiente para trabajar, negociar, comprar. De hecho, dice la personas que habían adquirido allá en Harán, incluye a Eleazar, el siervo de Abraham, que era de Damasco, de allá, de Asiria, de Harán. Amén. Vamos al tercer punto. Este es muy importante, ya estamos terminando. Génesis 12, del 5 al 7. Dice, y la revelación que Dios le da a Canaán, Abraham en Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Amén, y apareció. Amén. Siquem, dice en el lugar de Siquem, en la tierra de Moré. Siquem era un pueblo de Canaán, situado en todo el centro de Canaán, en un valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim, a 26 kilómetros occidente del río Jordán, donde estuvo Israel después de pasar el Jordán. Y allí el pueblo de Israel fue testigo presencial de las bendiciones y las maldiciones proferidas en esos dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Eso lo dice Deuteronomio 27, del 12 al 13. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Isaacar, Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. En ese valle de Siquem fue donde Dios llevó al pueblo para escuchar esas bendiciones, esas maldiciones. Abraham obtuvo riquezas y bienes y personas en Harán, pero no tuvo ninguna revelación de Dios en Harán. Él era un hombre espiritual, amados hermanos. Lo material no lo llenaba, no lo satisfacía Abraham. Por este motivo salió de Harán, porque se dio cuenta que allí no era el lugar donde Dios lo quería. Por eso se salió, se vino para Canaán. ¿Por qué? Porque él estuvo un tiempo allá, trabajó, negoció, adquirió bienes, adquirió personas, siervos y todo, pero no adquirió palabra, no adquirió revelación. Y él dijo, no, aquí yo no puedo estar porque Dios no me habla, este no es el lugar. Y se fue para Canaán, y tan pronto llega a Canaán, recibió la revelación de Dios. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Apareció Jehová. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso nos indica, hermanos, de que hay veces usted y yo estamos en algún lugar, pero no hay revelación. Es decir, allá no es el lugar donde Dios nos tiene, no hay palabra. Es el momento que usted salga de Harán, como Abraham salió de Harán y se fue para Canaán, y cuando llegó a Canaán, Dios le habló, hubo revelación, hubo palabra de Dios. Amén. Esta es la segunda vez que Dios se le aparece a Abraham. De acuerdo a Hechos 7, del 2 al 3, la primera fue en Ur de los Caldeos, y se le apareció en una forma de una teofanía, forma humana y visible de Dios, como dice Génesis 18, del 1 al 3, forma del ángel de Jehová. Dios le reiteró parte de sus promesas, hijo y tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, o sea, a tus hijos, esta tierra, descendencia, o sea, le habla de hijo y de tierra. Abraham era un hombre agradecido con Dios.
Porque después de que Dios le habló, le trajo esa revelación, después de que Dios lo bendijo en su vida espiritual, Génesis 12:7 dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. No era el primer altar que se edificaba en la Biblia, porque Génesis 8:20, Noé edificó altar, y a Noé lo aprendió de sus ancestros que venían desde Sem, desde Set, los setitas, y de eso lo vamos a hablar después. Amén. ¿Qué lección aprendemos? Que tal vez estamos en algún lugar donde no hay revelación, donde no hay palabra, hay que salir de ese lugar. Amén. Para buscar un lugar donde Dios nos hable, y hay que ser agradecidos. Edificar altar y presentar ofrendas ante Dios en agradecimiento que Dios le habla. Amén. Génesis 12 del 8 al 9. Ya estoy terminando. Amén, que es el establecimiento de Abraham en la tierra de Canaán. Luego se pasó de allí, amén, de ese valle de Siquem, entre el monte Ebal y el otro monte que les acabé de mencionar. Amén, entre el monte Ebal y entre el monte, aleluya, de Gerizim, que era Siquem. Amén. Dice Génesis 12, del 8 al 9, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Oriente Ai, occidente Betel. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando yéndose al Negev. O sea, Abraham edificaba el altar, daba gracias a Dios y le pedía a Dios, ¿es acá? Dios le dijo, no, ahí no es. Luego se fue, eso fue en Siquem. Luego edifica otro altar en Betel, entre Betel y entre la ciudad de Ai, porque la conquista primero entraron y destruyeron Jericó, luego siguieron a la siguiente ciudad que era Ai, que era pequeña. Y entre esa ciudad, entre Ai y Betel, se plantó una tienda a Abraham y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová, pero allí tampoco era el lugar donde Dios lo necesitaba. Verso 9 dice, y Abraham partió de allí caminando yéndose hacia el Negev. Vuelve y levanta otro altar en Canaán, pero esta vez le añade algo más a lo heredado de sus antepasados. Dice, e invocó el nombre de Jehová. Es decir, lo que hizo Set. Génesis 4:26 dice, también hacerle nación hijo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La invocación del nombre del Señor fue pública, fue en voz alta, entre Ai y Betel. ¡Qué bendición! O sea, edifica el altar, no se avergüenza del Señor en la tierra de Canaán, donde creían en muchas deidades, e invoca el nombre del Señor, proclamándolo a todos los habitantes de ese lugar, su fe, su Dios. Era una forma de evangelismo, hermano, qué tremendo. Entre Betel y Ai. Amén. Invoca el nombre del Señor. Usted y yo invocamos el nombre del Señor, predicamos el evangelio. Que Dios nos ayude. Al final no sintió la dirección de Dios y se fue al sur de Canaán. El verso 9 ya terminó. Y Abraham partió de allí caminando hacia el Negev. Este no era una tierra apetecida. Negev era una tierra árida, seca. Y cuando llega ahí, sintió que era de parte de Dios ese lugar. ¿Por qué? Porque allí iba a comprobar de que Dios lo iba a bendecir. Y esta fue la primera residencia de Abraham. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces vamos a ver la ilustración y terminamos. Notamos, sale de Ur de los Caldeos, se va por el río Éufrates, pasa Marí, llega a Tutul, luego llega a Harán. De Harán sale para la tierra de Canaán, baja a Damasco, Siquem, y luego desciende un poco más abajo y se ubica en el Negev, yendo casi para Egipto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Los que quieran apoyarnos con una ofrenda, debajo del video está la forma como lo puede hacer. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por permitirnos compartir esta palabra, exponiendo la palabra a nivel teológico. Señor, gracias, porque aquí tú nos das revelación, Señor. Permite que tu pueblo siga recibiendo revelación, Señor,
a través de estos mensajes. Permite que tu pueblo siga siendo bendecido a través de esta palabra. Te pido tu bendición, tu gracia sobre ellos. Bendícelos, prospéralos, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Mil gracias. Ayúdanos a obedecerte como tu siervo Abraham y tendremos las bendiciones tuyas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, en una página llamada Unidos por un Avivamiento, que son de jóvenes de diferentes países del Movimiento Misionero Mundial, voy a estar dirigiéndoles un seminario teológico basado en soteriología, el estudio de la salvación, de 7:30 en adelante, creo que hasta las 8:30 o 9, no sé, tómame una hora. Voy a exponer un taller sobre el estudio de la salvación, soteriología. Vamos a hablar hoy sobre los beneficios obtenidos o los logros de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es interesante porque es a nivel teológico. El día viernes trataremos la aplicación de la salvación en el corazón del creyente, el recibimiento de la salvación. Y el día lunes, en esa página de Unidos por un Avivamiento, trataremos el tema de la pérdida de la salvación. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos veremos los que van a estar esta noche y si no, entonces mañana en la noche. En el día no tengo mensaje, pero el viernes sí continuamos con el libro de Génesis. Que el Señor les bendiga. Los que me quieran apoyar, están agradecidos porque Dios les ha dado palabra, les ha bendecido. Ya saben, debajo del link está la forma como nos pueden colaborar con una ofrenda. Que el Señor les bendiga.